Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios nos ama con un amor gratuito, lleno de cuidados y ternura. El profeta lo manifiesta con bellas imágenes de vida y frescura. Volver a Dios es encontrar ese sosiego para el alma y las condiciones favorables para la vida. Iniciemos nuestra celebración cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramento. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino es el tiempo de la gracia, yo te escucharé, ha llegado ahora el día de la salvación, es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este viernes 28, tercera semana del tiempo cuaresmal. Nos reconocemos pecadores y por eso humildemente le pedimos perdón al Señor. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Infunde tu gracia en nuestros corazones, Dios nuestro, para que nos apartemos de todo mal y con tu ayuda nos mantengamos fieles a tus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la profecía de Oseas. Así habla el Señor. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle, borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno, y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará. Ya no montaremos a caballo, ni diremos más, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los sanaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel. Él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el bosque del Líbano. Sus retoños se extenderán. Su esplendor será como el del olivo y su fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra, harán revivir el trigo, florecerán como la viña y su renombre será como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo aún que ver con los ídolos? Yo le respondo y velo por él. Soy como un ciprés siempre verde, y de mí procede tu fruto. Que el sabio comprenda estas cosas, que el hombre inteligente las entienda. Los caminos del Señor son rectos, por ellos caminarán los justos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Oigo una voz desconocida que dice, yo quité el peso de tus espaldas y tus manos quedaron libres de la carga. Clamaste en la aflicción y te salvé. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Te respondí oculto entre los truenos, aunque me provocaste junto a las aguas de Meribá. Oye, pueblo mío, yo atestiguo contra ti, ojalá me escucharas, Israel. Ojalá escuchemos la voz del Señor. No tendrás ningún dios extraño, no adorarás a ningún dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Ojalá mi pueblo me escuchara, e Israel siguiera mis caminos. Yo alimentaría a mi pueblo con lo mejor del trigo y lo saciaría con miel silvestre. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina.
Que el Señor Jesús esté con usted. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante aquí, el amor, ¿verdad? Es lo que sintetiza nuestra vida cristiana. Jesús en realidad aquí no les está exigiendo simplemente a sus seguidores una doctrina correcta, ¿verdad? Porque aquí le están preguntando sobre doctrina, ¿qué es lo más importante? Y recordemos que aquí el que le está preguntando es un escriba, con estudios, con teólogos, con ya por la estudio, etcétera, etcétera. Entonces, por andú, pero Jesús en realidad aquí no le interesa mucho la doctrina que sea correcta, sino que la praxis, sé yo qué era. Porque esto también nosotros podemos poner, ¿verdad?, de nuestra realidad social, en nuestra realidad política, en nuestra realidad religiosa, porque esto puede quedar en el famoso la. Ahí está la teoría, la doctrina. Peisha ñandeya pona, peisha ya pona, peisha orero ya pota, upe orero ya pota, na iporimo aveima, la ignorancia, na iporimo aveima. La más ella que es la política, ya pota la puente, amo bien la río, ya pota de ahí la río, na iporimo ahí. Se dan cuenta, queridos hermanos, que aquí es importante entender lo que Jesús en su Evangelio nos quiere decir, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque el Jesús histórico, lejos de exigir, decíamos, a sus seguidores una cuestión de una doctrina correcta, lo que él más afirma y considera elemental y fundamental es el amor a Dios y el amor que se manifiesta en el prójimo. Jesús dice luego, Peañandén diga tuila ya separa, diga tuila ya dividí. Porque si yo le amo a Dios, no puedo no amar a mi prójimo. Esto nos mueve la estantería, queridos hermanos, nos mueve la estantería. Porque si no vamos a quedarnos en doctrinas, ¿verdad? Ya eponata, ya hilata, ape, amopea, ya embollero, quita la Biblia, auto y puto, genonde, hoy me hacen de lado entonces. Ya poda verte y chamburreado de todo lo que aparece con respecto al amor. Pero Jesús va mucho más allá. Mi evangelio no es simplemente un anunciar doctrinas, un anunciar palabras o conocimientos. Y yo creo que todos nosotros estamos bastante ricos en doctrinas, estamos muy ricos en expresiones y en conocimientos que se nos han ofrecido y se nos siguen ofreciendo. Todos los días con ñajendu veñan de yarañé. Hoy me hallo lado la ñajenduceno y ayujuta. Hoy en día, con esta maravilla de la técnica, ¿verdad?, de las redes sociales, ñajendu y oí la apeñón de allí. Eres igual, o menos apeñón de ñajendu allí. Pero veiga tú de todas partes, la castellano mila oye y está ya recibí la
misa, predicación, exhortación, de todas partes recibimos. Estamos muy unidos en las redes, Y eso es lindo porque eso nos enriquece tremendamente. Y se dan cuenta, queridos hermanos, yo cuando lleva tantas de estas personas que van hablando y todos hablan de su realidad. Todos hablan de su realidad. Es decir, el Señor aquí nos está diciendo, anila ñañe erei o ñañe de teología antes. Ña ave ve catuve ñañe monguetá, ya cuál es el primero, el segundo de los mandamientos, sino que después Jesús justamente le dice, no hay otro mandamiento más grande que estos. Muy bien, maestro, tienes razón. O sea, que oñando, él escriba, doctrina, conocimiento, cierto, Señor, la herea, vea, cierto, y te la herea. No hay algo más grande que eso. Y después Jesús, por eso, ahora viene para nosotros la enseñanza verdadera, copa cueteoco evangelio. Porque dice, Jesús al ver que había respondido tan acertadamente, porque osura ya yo entendía, lleva coescribe igual a Jesús y a Jesús. Tú no estás lejos del reino de Dios, ellos. Tú no estás lejos. Quiere decir que uno puede pensar, puede hacer una elucubración como quiera, ¿verdad? ¿Por qué será que Jesús le dice tú no estás lejos? Porque tal vez ya estaba en el camino y se estaba esforzando. Muy bien, linda interpretación. Puede ser también que le esté diciendo porque dereñe ponan dereicua ponar y cuaponar lleva cuáles son los mandamientos, pero donde ella poina, upeai catúai, la ñanda interpretación. ¿Por qué? Porque te sentís cómodo, te sentís en tu confort. Entonces, nenesei de tu egoísmo. Porque recuerden que el escriba, el doctor de la ley, etcétera, etcétera, esos estaban allá en la cúpula. Ellos estaban demasiado bien. Yo conozco, que necesitas saber. Baila y cuasea, sheja de tandé. Ya responde tan de oigo por ando veñan de yara ve oye y yo siñan de yara y yo corregí éramos guay se veñan de yara y yo es cierto lo que está diciendo ahí mo yo la escriba pero ñan de yara replica yo en esta situación que nos hace también pensar a nosotros tú no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevía a hacerle más preguntas va vea y porque posiblemente pea o yo puedo ir veinte ese y nada y yo de estamba era igual en la doctrina, pero donde ya poejina peñan de yara de igual haisha de acuerdo a tu lectura y tu conocimiento. Ani que no hay coñan de jeupeisha jinate. Pelle igual mía, ñamo y peñan de coebe. Allá ya poquena. Pero vamos a hacerlo como comunidad, vamos a entusiasmarnos, vamos a unirnos, ¿verdad? Podemos unirnos todos juntos y hacer fuerza para poder hacer movimientos fuertes espirituales que puedan hacer resurgir nuestra nación, pero en el sentido bien positivo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos: Señor, danos un corazón arrepentido. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestra Iglesia, para que la palabra de Dios y la oración sean fuentes de renovación espiritual, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestros pastores, para que sepan testimoniar el amor sincero y total al único Dios y al prójimo, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por los matrimonios, para que abracen de corazón la vida cristiana y busquen juntos el reino de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, mira con bondad los dones que te presentamos para que sean gratos a tus ojos y nos alcancen la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y vaciar el contenido, mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti. Y cimentar en solidez de mi afecto. Oh, pues mi corazón es inquieto y es frágil. Solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Oración final. Infunde, Padre, tu gracia salvadora en el alma y en el cuerpo de tus hijos, para que obtengamos un día la plena posesión de lo que ahora recibimos en la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.